Después de usar mis últimos ahorros para cubrir la renta que mi esposa volvió a olvidar, llegué agotado con una cena sencilla y dolor de cabeza. Su desprecio fue tan cruel como revelador. Esa noche comprendí que para ella no era más que una billetera andante. Hoy, entre lágrimas, intenta recuperarme. Después de cubrir el alquiler con el fondo de emergencias, una vez más, porque Valeria se le olvidó de pagarlo, llegué a casa con una cena comprada en una estación de servicio y un dolor de cabeza insoportable. Apenas vio la comida, frunció el ceño y dijo: «Vaya, tienes un talento para hacer que la pobreza sepa aún peor». Acto seguido, arrojó todo a la basura y soltó: «Intenta de nuevo mañana, imbécil». Esa noche entendí que no era un esposo. Era simplemente una billetera con pulso. Esta mañana, me llamó entre lágrimas, suplicando. Ya conoces el tipo, esos que permiten que los pisoteen una y otra vez hasta que, un día, algo dentro de ellos se rompe. Y aquí estoy ahora, a las 2:47 de la madrugada, estacionado frente a un supermercado abierto las 24 horas porque no soporto la idea de regresar a esa casa. Todo comenzó, otra vez, con el alquiler. Es la tercera vez en 6 meses que Valeria se olvida de pagarlo, a pesar de que no trabaja y tiene literalmente una sola responsabilidad económica: transferir el dinero desde nuestra cuenta conjunta al portal del casero. Una tarea que, siendo generosos, toma 90 segundos. Me enteré porque el casero me envió un mensaje esta mañana, notificando que había una penalización por pago tardío, $65 perdidos, como los 130 de las 2 ocasiones anteriores. Dinero que no estamos en condiciones de desperdiciar, pero bueno, ya estoy acostumbrado. Llamé a Valeria desde el trabajo, mientras cumplía con otro turno de 12 horas. Estamos cortos de personal, que es la forma elegante de la empresa de decir que no quieren contratar a más gente. Ella me repitió el mismo cuento de siempre, que se distrajo. Que el portal de pagos es muy confuso. Que tiene muchas cosas en la cabeza. Lleva 14 meses sin empleo. Su cabeza llena se reduce a TikTok y Netflix. Así que tuve que transferir el dinero desde el fondo de emergencias. Otra vez, ese fondo que hace 2 años tenía casi $8.000 y hoy apenas llega a 712. Porque, al parecer, los descuidos de Valeria se han vuelto nuestras emergencias más frecuentes. Después del trabajo, manejé de vuelta a casa con la cabeza latiendo como si alguien estuviera usando mi cráneo como tambor. Estaba agotado. No comía nada decente desde mi almuerzo triste a las 11. Así que pasé por una estación de servicio y compré un par de sándwiches, unas papas y 2 botellas de gaseosa. Nada gourmet, pero servía. Llegué a casa a las 8:23 de la tarde y la encontré sentada en el sofá, viendo su celular. El apartamento era un desastre. Platos acumulados desde hace mínimo 3 días. La basura rebosando. La ropa que le pedí que por favor metiera en la lavadora seguía en el cesto, intacta. Ignoré todo eso porque no tenía energía para discutir. Puse la comida en la mesa de centro y dije algo ininteligible sobre la cena. Ella levantó la mirada, observó la comida y soltó esa frase. Vaya, sí que sabes cómo hacer que la pobreza sepa peor. Me quedé paralizado. ¿De verdad acababa de decir eso? Después de cubrir el alquiler con mi fondo, tras un día entero de trabajo, mientras ella no había hecho absolutamente nada por nuestra casa. Antes de que pudiera responder, con un movimiento de brazo tiró todo al suelo. Las gaseosas explotaron, empapando la alfombra. Intenta de nuevo mañana, idiota. En ese momento, algo en mí cambió. Fue como ver de golpe el rompecabezas completo después de estar años mirando solo piezas sueltas. Llevamos casados 4 años, pero nunca fui su esposo. Siempre fui su fuente de ingresos. Desde el primer día, yo pagué todo. Al principio, porque estaba entre trabajos. Luego, porque estaba encontrando su vocación. Después, porque el mercado laboral era muy competitivo. Y más tarde, porque estaba lidiando con el agotamiento emocional. Las excusas cambiaban, pero el patrón seguía. Mi sueldo entraba y desaparecía. Mientras tanto, sus gastos personales nunca disminuyeron. Ropa nueva, cosméticos caros. Pedidos de comida constantes porque cocinar la agotaba. Y cada vez que lo mencionaba, el problema era yo. Era un abusador financiero por preguntar en qué se iba el dinero. Era controlador por sugerir un presupuesto. Era insensible por cuestionar si realmente necesitaba otro par de zapatos de $300. La miré mientras la gaseosa se filtraba en la alfombra. La misma que seguramente tendría que limpiar yo. Y sentí que algo en mí se rompía. O tal vez se despertaba. No grité. No discutí.
Solo me di la vuelta, salí del apartamento, subí al coche y me fui. Dejé a Valeria sola con su teléfono, su actitud y su caos. Estuve conduciendo sin rumbo un buen rato, hasta que terminé aquí, en este estacionamiento, escribiendo esto en mi teléfono porque literalmente no tengo con quién hablarlo. Ella se encargó de eso. Mis amigos eran unos inútiles. Mi familia, tóxica. Curioso como todos los que podrían haberme apoyado resultaron ser, según ella, gente dañina. Mi celular no ha dejado de sonar en la última hora. Primero llegaron los mensajes furiosos. ¿Dónde estás? Luego, los manipuladores. Estoy asustada, vuelve por favor. Después, el gaslighting. Estás exagerando, fue solo una broma. Y finalmente, las lágrimas por mensaje. Perdón, amor. No quise decir eso. Vuelve, por favor. No he respondido a ninguno. En cambio, me puse a hacer cuentas. Matemáticas frías, objetivas. En estos 4 años, he aportado aproximadamente $192.000 a los gastos del hogar, servicios y caprichos personales de ella. Su contribución, unos 18.000, durante el breve periodo en que trabajó. Y eso sin contar el desgaste emocional, las tareas del hogar que hago aunque trabajo tiempo completo, los pasos en falso que he evitado, los amigos que perdí, las reuniones familiares que me perdí, los sueños que postergué. Creo que he vivido en negación 4 años, diciéndome que todo mejoraría cuando ella encontrara el trabajo ideal, cuando tuviéramos más dinero, cuando estuviera menos estresada. Pero, ¿cuándo? ¿Cuándo? Hoy, viéndola tirar la cena al suelo mientras me insultaba, por fin entendí. No hay cuándo. Esto es. Esta es ella. Esta es nuestra vida. O mejor dicho, la que era. Porque terminé. No quiero ser más un cajero automático con piernas. Mañana voy a abrir una cuenta nueva, en otro banco. Cambiaré la domiciliación de mi sueldo. Llamaré a un abogado. Y averiguaré cómo se navega un divorcio cuando ha sido el sostén económico absoluto durante años. No sé qué hará cuando se corte el flujo de dinero. Probablemente llamará a sus padres, esos que tanto daño le hicieron, aunque nunca le tiembla la mano para aceptar sus cheques de cumpleaños. Tal vez busque trabajo. Tal vez encuentre a otro incauto. Ya no me importa. Así que aquí estoy, en mi coche, a casi las 3 de la mañana, planeando mi salida de un matrimonio que, en el fondo, solo fue una transacción desigual disfrazada de relación. Lo más extraño de todo esto es que, a pesar de lo que estoy viviendo, me siento aliviado. Como si pudiera respirar con libertad por primera vez en años. ¿A alguien más le ha pasado algo así? ¿Algún consejo para protegerse económicamente durante un divorcio? Porque tengo el presentimiento de que, cuando Valeria se dé cuenta de que su fuente de ingresos se está yendo, va a volverse todo muy feo, muy rápido. Actualización. Antes que nada, gracias a todos por el apoyo que recibí en mi publicación anterior. Despertar y leer cientos de mensajes de personas que han pasado por algo similar fue, al mismo tiempo, reconfortante y triste. Reconfortante porque me hizo sentir que no estoy loco. Triste, porque parece que hay miles de nosotros, simples cajeros automáticos con piernas. Han pasado 16 días desde aquella noche del incidente de la cena de gasolinera. 16 días de una especie de guerra silenciosa, pero financiera, armada con hojas de cálculo en lugar de armas. Al día siguiente de publicar, fui directamente a una cooperativa de crédito al otro lado de la ciudad y abrí cuentas nuevas. La mujer que me atendió no me juzgó ni me hizo preguntas, solo me ofreció los formularios. Cuando le expliqué, algo nervioso, porque necesitaba cuentas que mi esposa no pudiera tocar, ella simplemente me escuchó con una mezcla de empatía y rutina. Como si lo hubiera visto 1000 veces. Y creo que así fue. Me di cuenta de que esto pasa tan seguido, que ya tienen un procedimiento estandarizado. Redirigí mi depósito directo, que afortunadamente no se acreditaría hasta el siguiente periodo de pago, y dejé solo lo justo en la cuenta conjunta para cubrir los gastos inmediatos. Después de eso, pasé 3 días armando hojas de cálculo, pero no simples presupuestos. Me puse en modo auditor forense de nuestro matrimonio. Clasifiqué cada transacción de los últimos 4 años, con anotaciones detalladas de para qué era cada gasto. El resultado fue revelador. Solo en el último año, Valeria había gastado $11,642 en ropa, cosméticos y lo que generosamente etiqueté como artículos personales. Eso es casi $1000 mensuales. Mientras yo hacía horas extra y comía fideos instantáneos para que alcanzara el dinero. Y ni siquiera alcanzaba. Descubrí que teníamos $8,300 en deudas de tarjetas de crédito que yo ni sabía que existían.
Resulta que los se me olvidó pagar no eran exclusivos del alquiler. Imprimí todo con etiquetas adhesivas y códigos de color. Porque si iba a terminar con mi matrimonio, lo haría con pruebas bien organizadas. Ver esos 4 años de abuso financiero desplegados en Excel hizo cosas extrañas en mi cabeza. Pasaba de tener náuseas a querer felicitarme por, al fin, abrir los ojos. 3 días después volví a casa. Y ahí estaba Valeria. Completamente distinta. El departamento estaba impecable. Había cocinado mi plato favorito y se había arreglado con ese maquillaje caro que solo usa cuando quiere conseguir algo. El intento de manipulación era tan evidente que casi resultaba gracioso, como ver a un niño negar que comió galletas mientras tiene migas por toda la cara. Me senté con ella en la mesa de la cocina. Coloqué mi carpeta con toda la evidencia financiera entre nosotros y empecé a hablar. Le expliqué, sin levantar la voz, que sabía de las deudas. Que había cambiado el destino de mi sueldo y que a partir de ahora solo cubriría mi parte de los gastos. Le dije cuánto le correspondía a ella aportar. Durante medio minuto, me miró en silencio, como si no pudiera procesar que yo estaba imponiendo límites. Luego vinieron las lágrimas, los reproches, las promesas de cambio, el mismo patrón de siempre. Pero esta vez, no cedí. Esta vez, tenía pruebas. Y tenía toda la rabia contenida de años, lista para impulsarme. Cuando vio que no me afectaban sus lágrimas, cambió de táctica. Comenzó a hablar de su amiga Lindsay, que también había pasado por una crisis con su esposo y lo habían superado. Que el matrimonio es estar para el otro en los momentos difíciles. Que si hacía falta, ella buscaría trabajo mañana mismo. Entonces simplemente abrí la página 23 de mi carpeta, la que contenía una lista de todas sus promesas anteriores de buscar empleo, con fechas y excusas correspondientes. No había nada más que discutir. Y ahí explotó. Me gritó de todo. Dijo que el que estaba abusando económicamente era yo, por controlar el dinero. Que siempre había sido un tacaño, un fracasado, y que solo seguía conmigo por lástima. Lo más curioso de todo fue que escucharla decir eso me hizo sentir mejor. Como si, por primera vez en años, finalmente estuviera siendo sincera. Esa noche me mudé al cuarto de invitados. Un colchón en el suelo, mi laptop y algo de ropa. Mi amigo Lawson lo llamó mi nido de depresión. No era gran cosa, pero era mío. Y esa noche dormí profundamente, sin esa ansiedad permanente por el dinero que me había acompañado por años. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Valeria parecía una desconocida probando distintas personalidades para ver cuál me devolvía a su control. Un día era dulce, me preparaba café, preguntaba cómo había estado mi día. Al siguiente estaba fría, distante, cerrando puertas con fuerza y suspirando de manera teatral. Luego aparecía en modo práctica, buscando empleo, pidiéndome ayuda con su currículum. Yo solo respondía con educación, pero sin acercarme emocionalmente. Respondía a sus preguntas con frases breves, sin dejarme provocar cuando intentaba iniciar una discusión. Descubrí una estrategia que algunos llaman greyraking, algo así como volverse tan indiferente y aburrido que la otra persona simplemente deja de intentar manipularte. Para mi sorpresa, funciona. Pero los verdaderos cambios comenzaron a notarse una semana después de que redirigí mi sueldo a una cuenta nueva. Recuerdo que Valeria intentó pedir comida por internet y su tarjeta fue rechazada. Estaba en la habitación de invitados y podía oírla desde allí, probando una tarjeta tras otra, cada vez más alterada. Al día siguiente quiso comprar algo en línea y ocurrió lo mismo. Esa tarde, recibí una notificación del calendario, el seguro del auto estaba por vencer. Siempre había sido responsabilidad de ella gestionarlo con el dinero de la cuenta conjunta. Pero esta vez, no había fondos suficientes. Poco a poco, la realidad empezaba a hacer efecto, una transacción fallida a la vez. Hace 2 noches, me acorraló en la cocina, exigiendo una explicación. Le respondí con calma que, desde ese momento, yo cubriría solo el 50% de los gastos compartidos. Alquiler, servicios, comida y seguro. Ni un centavo más. Si quería dinero para sus gustos, tendría que poner de su parte. Su reacción fue tan rápida como reveladora. Primero asombro, luego incredulidad, furia, cálculo, y finalmente resignación. Todo eso en cuestión de segundos. A la mañana siguiente, encontré una nota sobre la encimera. Decía que se iba unos días a casa de su amiga Aurora para reflexionar. Se llevó su portátil, algo de maquillaje y ropa suficiente para una semana. Y, sinceramente, desde que salió por la puerta, el apartamento se siente más amplio. Como si su constante mal humor y ese aire de superioridad hubieran ocupado un espacio físico que ahora me deja respirar.
No me hago ilusiones, sé que esto no ha terminado. Valeria no es de las que renuncian fácilmente a su fuente de ingresos. Pero, por primera vez desde que estamos casados, no le tengo miedo al conflicto. Estoy preparado. Tengo mis cuentas separadas, mi carpeta con documentos organizados y, lo más importante, tengo la certeza de que no estoy loco por esperar que un adulto se comporte como tal. Mi abogada, una mujer directa que me recuerda a una tía estricta pero justa, dice que tengo una buena posición. No tenemos hijos, vivimos de alquiler y, aunque tenemos deudas conjuntas, no poseemos bienes en común. Ella está preparando los papeles de separación, asignando las deudas en proporción a quien las generó. Eso significa que Valeria está a punto de descubrir que los días de spa y las compras compulsivas no fueron, precisamente, gratuitos. Supongo que debería estar triste. Al fin y al cabo, es el final de mi matrimonio. Pero lo que siento es un alivio inmenso. Como si hubiera cargado durante 4 años con una mochila llena de piedras y finalmente me la quitara de encima. Mis hombros, literalmente, se sienten más ligeros. Esta mañana, Aurora me escribió. Según parece, Valeria no ha dejado de llorar y quiere hablar conmigo para arreglar las cosas. Acordamos vernos mañana en una cafetería, un terreno neutral donde no pueda gritar ni lanzarme la cena como ya ocurrió una vez. Estoy seguro de que lo que presenciaré será digno de un premio, lágrimas, promesas de cambio. Tal vez incluso algo de escote estratégico. Pero esta vez voy preparado, con los ojos abiertos y un plan de salida claro. Les contaré cómo fue la reunión. Y llegó el día. Se pidió un café con leche de 12 euros. Puede parecer un detalle insignificante, pero fue simbólico. Valeria gastando tranquilamente esa cantidad mientras lloraba por estar en bancarrota resumía a la perfección todo lo que fue nuestra relación. Como lo imaginé, apareció con maquillaje corrido, peinado cuidadosamente despeinado y usando ese suéter azul que, una vez, le dije que resaltaba sus ojos. La puesta en escena fue casi admirable. Durante 2 horas completas repitió su repertorio, lágrimas, súplicas, chantajes emocionales. Cuando nada funcionó, deslizó comentarios sutiles sobre lo atractivo que le parecía a su compañero Guy. Todo medido al milímetro para hacerme sentir un salvador o un monstruo. Hace un mes, quizás hubiera funcionado. Pero después de 16 noches de dormir tranquilo y con los consejos de mi abogada en la cabeza, ya no tenía ningún efecto. Le deslicé los papeles de separación por la mesa. Le di 2 opciones, firmar y manejar esto de forma civilizada. O negarse y gastar lo que le quedara en abogados. El acuerdo era más que justo. Incluso ofrecía hacerme cargo del 60% de nuestras deudas conjuntas, aunque mis hojas de cálculo muestran que ella generó la mayoría. Ni siquiera los leyó. Los empujó de vuelta y me soltó que podíamos superar esto si yo dejaba de ser tan mezquino con el dinero. El típico comportamiento de Valeria, minimizar una bomba financiera como si fuera una discusión trivial. Me levanté y salí mientras ella seguía hablando de empezar de cero. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás, sin música dramática ni discursos épicos. Solo el sonido incómodo de los clientes evitando mirar a la mujer que lloraba en medio del local. De eso hace 37 días. Desde entonces, mi vida ha sido un caos, pero uno que mejora poco a poco. Es como si estuviera desintoxicándome de una adicción de 4 años. Las primeras semanas fueron devastadoras. Tenía pesadillas constantemente, dudaba de mí mismo y me quedaba mirando el teléfono, debatiéndome entre si debía llamarla y decirle que me había equivocado. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Aurora, una amiga de Valeria, me contactó. Al parecer, la convivencia entre ellas no estaba siendo tan armoniosa como Valeria esperaba. Durante 2 semanas, Aurora había escuchado la versión que Valeria contaba sobre lo sucedido. Mientras ésta abusaba de su hospitalidad y consumía su comida sin aportar absolutamente nada. Fue ahí cuando Aurora empezó a hacerse preguntas. Luego comenzó a notar contradicciones. Y finalmente, decidió buscarme en redes sociales y enviarme un mensaje. Nos encontramos para tomar un café. Yo pedí el más sencillo, apenas $5. Porque aún estoy intentando recuperarme del desastre económico que fue ese matrimonio. Aurora, un poco apenada, me confesó que Valeria llevaba años hablando mal de mí a todos sus conocidos. Describiéndose como una esposa abnegada que mantenía a un esposo fracasado. Lo irónico era que la realidad era completamente opuesta. Pero lo más impactante fue que Aurora no solo tenía sospechas, tenía pruebas. Me mostró capturas de pantalla de conversaciones en el grupo de amigas donde Valeria se jactaba de cómo me había entrenado para cubrir todos los gastos mientras ella guardaba su dinero. Había fotos de sus compras con frases como mi esposo ni se entera jaja.
Y mensajes donde se quejaba de tener que fingir que buscaba trabajo solo para que yo no sospechara. 4 años de mi vida matrimonial explicados a través de mensajes cargados de manipulación. Curiosamente, no sentí rabia al leerlos, sino una especie de alivio. Como si por fin alguien me confirmara que no había estado perdiendo la cabeza todo ese tiempo. Aurora me pidió disculpas por haber creído sus mentiras. Me dijo que hubo señales que ignoró, cegada por la imagen que Valeria había construido. Y luego hizo algo que me dejó sin palabras. Se ofreció como testigo si el proceso de divorcio se complicaba. No podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo se aprovechaban de alguien de esa manera. Me hizo recordar que no todas las personas tienen la brújula moral descompuesta como mi exesposa. 3 semanas después de aquel café, la realidad golpeó a Valeria como un tren sin frenos. Sus tarjetas de crédito estaban al límite. Sus padres, quienes, por cierto, no eran los ogros que ella me describió, sino personas comunes cansadas de financiarle los caprichos, se negaron a seguir enviándole dinero. Y Aurora, finalmente, le pidió que empezara a pagar su parte del alquiler o que se buscara otro lugar donde vivir. Fue entonces cuando comenzaron las llamadas. 3, 4, hasta 5 veces por día. Mensajes de voz que oscilaban entre disculpas llorosas y amenazas desmedidas. Algunos mensajes decían, te extraño tanto, amor, y otros, vas a terminar solo y amargado. El desgaste emocional era intenso, pero mi abogado ya me había preparado para eso. Documenta todo, responde lo justo y necesario, y nunca entres en su juego. Seguí ese consejo al pie de la letra. Después llegó el momento que más temía en silencio, el día de la mudanza. Había encontrado un estudio sencillo al otro lado de la ciudad. Nada lujoso, pero estaba limpio, el agua tenía buena presión y lo mejor de todo, el contrato estaba solo a mi nombre. Organicé todo para recoger mis pertenencias mientras Valeria supuestamente tenía una entrevista de trabajo, la primera en meses, justo cuando necesitaba dinero para el alquiler. Pero no fue así. Me estaba esperando en el apartamento, sentada en el sofá como una especie de jefa final de videojuego. Por un momento breve, casi me reí. Era tan típico de ella. Por supuesto que iba a complicarlo todo. Por supuesto que tenía puesto ese suéter azul otra vez. Mi amigo Holden, que me había acompañado para ayudarme, se puso tenso al instante. Había escuchado todas las historias, pero era la primera vez que vivía en carne propia lo que yo le había contado durante años. Lo que siguió fueron 2 horas insoportables. Valeria pasaba de ayudar a empacar con extraña cordialidad, a dejar caer accidentalmente, cosas importantes para mí. Hablaba con Holden como si fuésemos viejos amigos, lanzando preguntas con segundas intenciones sobre mi nuevo hogar. A lo que respondí con vaguedades. En todo momento, estuve esperando el estallido, los gritos, los objetos volando, pero nunca llegó. En lugar de eso, cuando me llevé la última caja, me entregó un sobre. Dijo que había estado reflexionando mucho. Dentro estaba el acuerdo de separación firmado. Sin correcciones, sin condiciones, su firma en cada apartado. Me quedé mirándolo como si fuera a estallar. Después de semanas discutiendo cada punto, simplemente cedía. No lo entendía. Esa noche, ya en mi nuevo colchón, en el suelo de mi pequeño departamento, reviví la sensación de aislamiento que conocía también del cuarto de invitados. Y entonces recibí un mensaje de Aurora que aclaró todo. Al parecer, Valeria había conocido a un hombre en un bar. Alguien con reloj caro y auto de lujo, que creyó la historia de la esposa oprimida por un excontrolador. Y ese tipo ya le había ofrecido que se quedara en su casa hasta que se estabilizara. Había encontrado otro cajero automático humano, y de pronto, el divorcio rápido le convenía más que nunca. Una parte de mí sintió alivio. Otra, en cambio, sintió una especie de impulso por advertirle al pobre tipo. Enseñarle mis planillas, los mensajes, salvarlo de lo que yo había vivido. Pero no lo hice. Hay lecciones que uno debe aprender por sí mismo. Desde entonces, mi vida ha sido extrañamente tranquila. Trabajo, vuelvo a casa a mi estudio ordenado. Estoy reconstruyendo mi fondo de emergencia. Ya va por $1,012. He empezado a cocinar más allá de lo básico. Incluso descargué una app de finanzas que no me da ganas de romper el celular. El divorcio se finalizó la semana pasada. Nada de drama, ni juzgado. Solo papeles y una sensación hueca cuando vi el sello que decía disuelto sobre lo que alguna vez fue el compromiso más importante de mi vida. Me gustaría decir que encontré alguna gran verdad en todo esto, pero lo cierto es que aún estoy procesando. A veces, instintivamente, quiero escribirle para contarle algo gracioso. O despierto y me sorprende no sentirla al otro lado de la cama.
4 años de costumbre no se borran tan fácil. Pero también estoy redescubriendo partes de mí que llevaba mucho tiempo sin ver. Volví a jugar con mi antiguo grupo. Hablé de nuevo con mi hermana. Compré entradas para un concierto sin calcular cuántas cenas de fideos baratos necesitaría para compensarlo. Anoche pedí comida a domicilio. Nada caro, solo comida china del lugar de siempre. Y mientras comía pollo a la naranja en mi sofá de segunda mano, viendo vídeos en mi laptop, tuve un momento de paz absoluta. Nadie me juzgó por lo que comía. Nadie gastaba el dinero que no teníamos. Nadie me hacía sentir menos por ser quien soy. No soy millonario ni exitoso ni estoy completamente curado, pero soy libre. Y sí, dejé una buena propina al repartidor. Porque algunos entendemos lo que vale el trabajo de los demás. Eso es todo, a menos que ocurra algo realmente fuera de lo común. Gracias por leer.